Bueno, seguimos en esta siesta de miércoles, ya 16:04. Va subiendo un poquito la temperatura. Pero queda ahí. Ahí, queda ahí. Esta es la siesta, es el máximo, me parece, que disfrutar al solcito. No hay más que esto, amiga, Y mañana más abrigados, eso sí, no perder de vista esto. Bueno, decíamos en la apertura que es una semana que lo que uno puede ver, que reviene de la semana anterior, ¿no? Donde comenzó a moverse mucho el tema del dólar blue, pero subió el riesgo país, cayeron los bonos, cayeron las acciones. Unos días después de la aprobación... Eso te iba a decir, a pesar del primer triunfo político, como así lo denominaron, del gobierno de Javier Milei. Tal cual, pero parece que los mercados, que no son libertarios o peronistas, sino que quieren ganar dinero, no están muy conformes con lo que se anunció hace unos días. Pero para hablar de esto vamos a buscar a alguien que sabe y ya con él hemos intercambiado ideas acerca de cómo va la macro, como se dice, o el rumbo económico, ¿no? Está con nosotros Guido Agostinelli, es docente de la UBA, Universidad de Avellaneda, máster en Economía Política por Flaxo. Le damos la bienvenida a esta ciudad, UBA. ¿Cómo estás, Guido? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente. Igualmente. Para nosotros de nuevo. A ver, ¿qué pasó ahí? ¿Se me escucha bien? A ver si ¿Vos nos escuchás bien, Guido? Sí, yo te escucho perfecto, los escucho perfecto, ambos. Bueno, vamos a ver si mejoramos el sonido para recibir nosotros, así entendemos. Porque encima que la economía es difícil, ¿viste? Es como que... Por eso lo llamamos justo a Guido. ¿Qué podemos leer detrás de esta suba del blue a 1.400 y algo ya, y con una brecha entre el oficial y el dólar blue del 60%? ¿Qué nos está diciendo eso? Sí, en realidad, obviamente en economía siempre hablamos con los hechos consumados, con este salto del dólar, pero en realidad lo que habría que preguntarse es por qué no saltó antes, ¿no? Porque en realidad la inconsistencia que se venía dando con respecto a los dólares que venimos marcando varios economistas es que justamente hay una falta de dólares del gobierno argentino. Más que nada, en el último mes, o sea, en el mes de junio, justamente hubo una caída en lo que son las reservas del Banco Central. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? A ver, como para que entendamos. En el segundo trimestre de cada año, siempre es el trimestre que más se acumulan reservas porque está la cosecha gruesa. Entonces, si en el momento que vos más tenés que acumular reservas es un momento en el cual tenés un mes que incluso perdés reservas, es una llamada de alerta enorme. Porque, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, ¿cuál es la perspectiva futuro? Con un tipo de cambio fijo en este valor, todo nos indicaría que las exportaciones no van a aumentar y que las importaciones posiblemente aumenten. Entonces esto traería justamente un problema de falta de dólares. A mi modo de ver, eso es lo que está viendo el mercado. El mercado de todas maneras esperaba, ponía mucha expectativa en lo que el viernes iba a anunciar Caputo, que sin lugar a dudas fue como si yo, digamos, transferir una deuda de un lado al otro, como que yo soy un deudor de ustedes y les digo tengo plata en esta mano y ahora me la paso a la otra mano. Pero la deuda sigue estando, digamos, de los pasivos remunerados más precisamente, y en definitiva no cambia demasiado la situación, es una cuestión técnica, pero en realidad que no cambia nada y no hay una apertura de cepo, que era lo que especulaba evidentemente el mercado. Entonces, ante esa desilusión, evidentemente se emparentó con que el cepo iba a perdurar más tiempo del que estaba previsto, y esto al mercado aparentemente no le gustó, y como bien mencionaban ustedes antes de la presentación mía, justamente el mercado se rige por conveniencia, no por una cuestión ideológica. Por ende, yo no le cargaría, como hace el gobierno, la cuestión política solamente, ¿no? Porque quedó demostrado justo con la aprobación de la ley Bases. No me quiero imaginar qué hubiese pasado si no se aprobaba la ley Bases, hubiesen dicho que esto era culpa de la ley Bases. Por eso digo, así que me parece que justamente el mercado lo que está viendo es algo muy sencillo, que faltan dólares y que no hay una perspectiva futuro de que se vayan a acumular. Justo cuando arrancábamos el programa, está el vocero de presidencia, Adorni, diciendo de que definitivamente no iba a haber una devaluación. ¿Cómo ves con esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue? Si la devaluación es necesaria para que los mercados apoyen, no va a haber realmente, lo pueden sostener. ¿Cómo lo ves vos? Mira, a ver, en economía no hay muchas opciones con esta cuestión. O hay tres grandes opciones. O devaluás, el gobierno la está descartando, es raro, digamos, sería la más de manual, vamos a decirlo así. Cuando vos tenés una mayor demanda de dólares que una mayor de oferta, vos decís tenés que devaluar para que el precio se encarezca, entonces caiga la demanda y suba la oferta de esos dólares, vamos a decirlo así, para que se equilibre. Esa es la de manual, ¿tá? Que el gobierno, como este gobierno, como tantos otros, son enemigos de devaluar porque generalmente trae aparejado mayor inflación, ¿no? Entonces es lógico que el gobierno trate de resistir eso. La segunda opción es endurecer más el cepo. Decir, bueno, ok, hago que la demanda de dólares caiga de alguna manera.
lo cual lo veo poco compatible con este gobierno, porque tendrían que decir, bueno, ok, de nuevo los importadores que no puedan traer todo lo que quieren traer, sino empezar a poner cupo a los importadores, lo cual es muy complejo, me parece que se va muy fuera de línea de lo que quiere el gobierno. Ya se está yendo fuera de línea, pero sería un retroceso muy grande, ¿no? Y la tercera opción, que creo que es la más amigable con este gobierno, es el endeudamiento. El tema es que el endeudamiento no es ilimitado, siempre tenés que tener a alguien que te preste. Pero si vos no lográs ninguna de estas tres, no podés salir de esta encrucijada. O sea, vas a seguir perdiendo reservas y vas a volver a la situación inicial. Que hay que decirlo, el gobierno, a mi modo de ver, lo único que fue exitoso hasta ahora fue justamente en lograr acumular reservas por 17.000 millones de dólares desde que gestionó. O sea que es un buen indicador ese. Y ahora se le está agotando. Entonces ahí lo que tiene que hacer el gobierno es, a mi modo de ver, tratar de ordenar bajo alguna de estas tres premisas. La más lógica sería que sea una devaluación. Pero puede ser por vía de endeudamiento, porque vos tenés un problema de que te están demandando más dólares de los que tenés. Si vos te endeudás en dólares, compensás esa demanda, entonces podrías mantenerte sin devaluar. El tema es que es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque en definitiva, después se te acaban ese endeudamiento y de nuevo entra la puja de si devaluás o no devaluás. Guido, hace ya unos cuantos meses viene cayendo de manera sostenida la actividad económica, ha caído la actividad industrial, han caído las ventas, pero por otro lado el gobierno presentaba estas variables como también bajó lo que es el porcentaje de inflación, tuvimos déficit cero, los bonos argentinos estaban subiendo, las acciones también, el riesgo país bajaba. Pero ahora nos encontramos que todo lo que estaba pasando sigue pasando ante la parte más negativa, pero empieza a flaquear lo otro. ¿Qué está diciendo entonces del plan económico de Milei la actual situación de hoy y cuál crees que puede ser el escenario de los próximos meses? Sobre todo porque, como vos decías, el campo no está liquidando, entonces no sabe dónde va a arrancar, cuál va a ser el motor para que la economía empiece a crecer. Sí, el sector agropecuario es cierto que podría estar liquidando más. Lo que hay que entender es que cuando uno ve los números del INDEC, los que publica el INDEC, la reactivación económica a nivel general no existe, eso es cierto, el famoso crecimiento en B no aparece, ni va a aparecer, muchos ya lo anticipábamos, pero sí, si agarrás ciertos sectores como el agropecuario, el de los hidrocarburos, sí están arriba. O sea que evidentemente son sectores que están creciendo. O sea, lo que termina pasando es que termina creciendo sectores que no demandan una gran cantidad de empleo. Entonces esto lo que hace es que no se traduzca en el resto de la economía y esta economía no empiece a arrancar. A mi modo de ver eso va a tardar. A ver, esto también porque el gobierno hace mucha extracción de datos a conveniencia, ¿no? Porque nos dicen ahora, bueno, los salarios crecen. Es cierto, vos cuando tenés una gran pérdida de salario, de golpe como la que tuvimos, ¿no? Superior al 20%, la jubilación es superior al 30%, o sea, estamos hablando de números escandalosos e inéditos en la Argentina. O sea, no te tenés que remontar para una pérdida de salario de esta magnitud, te tenés que remontar a la hiperinflación, o sea, es realmente un escenario muy, muy malo. Entonces, la forma que tienen ellos de mostrar esto es que, claro, vos fíjate cómo negocian los sindicatos, ¿no? Si te perdiste un 20%, de golpe el sindicato dice, bueno, ahora vamos a recomponer. Este mes que sigue, el otro mes, el otro mes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En un mes, vos medís un mes, que esta particularidad que hace el gobierno de medir las cosas por meses, por semanas, por días, ¿no? Y después extrapolarlo. Entonces lo que tenemos es, bueno, hay meses, por ejemplo el mes pasado, lo que ocurrió fue que, ok, aumentaron los salarios. Claro, aumentan 2, 3 puntos con respecto a la inflación porque están compensando inflación pasada. ¿Tá? Eso puede traer algunas pequeñas micro reactivaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Por ende, yo por eso no soy muy amigo de estas cosas de las letras, ¿no? No es ni la L, que nos mantenemos abajo y seguimos abajo, ni una B corta. Posiblemente sea una caída y sean unos pequeños serruchos, ¿no? O sea que baja y sube en función de que esto es complejo, ¿no? Y aparte, supongamos que el salario reactive, ¿no? Ahí lo que vos tenés es que si el salario realmente empieza a aumentar un poquito, aumentan las importaciones. Por ende, fíjate el problema anterior que estábamos planteando, la demanda de dólares sube. Entonces el gobierno tiene un problema mayor. O sea, hasta ahora la recesión le fue funcional al gobierno, porque le permitió acumular dólares. Y ahora tiene problemas con la reserva en recesión. Imaginémonos si la actividad recupera, que es lo que todos queremos, ¿no? No es lo que yo veo en el corto plazo, ya respondiendo a tu pregunta, digamos, en el corto plazo, yo no veo un aumento de la actividad económica general, sino de algunos sectores, pero creo que si se da ese aumento de actividad, genera mayores problemas al gobierno. O sea que fíjate que la situación es muy compleja. A mí me parece que el gobierno, por más que no quiera, va a tener que terminar devaluando si justamente quiere que vuelvan a ingresarle dólares y
y justamente tratar de reactivar un poco más la economía por esa vía, por la vía exportadora. Pero sin lugar a dudas eso le va a llevar a otros problemas, ¿no? A quizás no tener tan controlada la inflación. Desde mi punto de vista, esto también hay que decirlo, si devaluás ahora, es cierto que generás inflación, pero no generás una inflación tan alta como en otros momentos. Sí. ¿Por qué? Porque la capacidad de compra ya del consumidor está muy deteriorada, entonces no pensemos que si se devalúa un 20%, va a haber un 20% de inflación al otro mes. No, eso no va a ocurrir como sí podía ocurrir en otras épocas. Posiblemente se traslada, pero mucho menos. Guido, muchísimas gracias. Clarísimo. Muy completo el análisis. Seguramente vamos a tener que volver a conversar para ver qué pasa en los próximos días, próximas horas, no sé cómo es esto. Muchísimas gracias, Guido. Sí, porque, vamos a decirlo, esto lo va a contar Guido más adelante, pero se acercan vencimientos importantes para la Argentina de plata y hay que ver si la tiene para pagar también, ¿no? Gracias, Guido. Un abrazo. Hasta la próxima. Bueno, nosotros seguimos acá, obviamente, los salarios... Algunos compiten, ¿no? Algunos no le intentan... pregunté si qué hacíamos, comprábamos verde o no. Lechuga, rúcula, eso. ¿Y cómo está la lechuga? No, si yo una ensaladita, ¿cuánto tenés que gastarte para hacer una ensaladita más o menos digna? Y estamos con la papa, ¿viste? Sí, estamos con la papa. La ensalada de papa. Es la papa. Y la papa con huevo. Papa Bueno, con huevo por para los chicos supuesto. va bien. Guido habló...